para poder retomar algunos temas, tal vez poder pensar en los orígenes, en cómo empieza todo esto, que hemos planteado en realidad como un efecto. Bueno, vamos a tratar de ir un poquito más hacia algunas reflexiones, en todo caso, sobre algunos aspectos sobre los cuales a veces no nos damos tiempo para pensar demasiado. Y por eso, como muchas otras veces he presentado, yo me baso mucho en esta afirmación de Karl Popper, cuando dice, cuando uno no se hace preguntas, no se pueden comprender las respuestas. Y yo creo que a veces nosotros en nuestra formación, y en particular la formación académica y los profesorados, venimos a buscar respuestas, y la educación le da respuestas a los chicos de preguntas que ellos no se hicieron. Y que por lo tanto las respuestas que se dan y las afirmaciones que se dan caen en un vacío donde no había una pregunta que sustentara esto que se da como una afirmación y como una respuesta. Por lo tanto no se entiende, o hay dificultades para poder entender eso que simplemente uno tiene que imitar y decir, bueno, es así porque me lo dicen, sin ningún tipo de criterio crítico para poder analizarlo. Entonces, cuando uno no se hace preguntas, no se pueden comprender respuestas, y desde acá yo me pregunto, cuando un niño llega al mundo, cuando un niño, una niña llega al mundo, ¿qué mundo le llega al niño? ¿Qué mundo le llega exactamente en ese momento? Y nosotros podemos ir descubriendo cada vez más ese nivel de apertura al mundo en el que llega y que le llega, de niños que nosotros cuando hemos leído y estudiado en los libros y tal vez cuando hemos sido padres, ni nos hemos dado cuenta, porque en aquella época leíamos que los nenes no ven en el nacimiento, que el nervio óptico no está suficientemente desarrollado, que se ven solamente sombras y tal, que la sonrisa refleja, por lo tanto no hay una sonrisa social, que va a aparecer a los 3 meses. 3 meses. Yo quisiera preguntarme qué sonrisa ven ustedes en este bebé que tiene 10 minutos de edad. Porque si esto no es una sonrisa social, que engancha una sonrisa de la madre, que engancha una mirada de la madre y crea un clima por esta resonancia, ¿no?, tónico-emocional, no sé de qué se habla cuando se habla de una sonrisa social. Porque seguramente inaugura algo que está en conexión con el otro, que está afuera y ya no indiscriminado adentro. Entonces, desde esta perspectiva es que vuelvo a plantearme acerca de cuáles son estas intensas vivencias y qué implican esas vivencias también como contracara los temores, las acechanzas, las amenazas que aparecen alrededor también, o pegadas con, indiscriminadas justamente de esas vivencias. En este camino, yo diría laborioso, trabajoso, para un protoinfante, de construirse como sujeto, como su ser, en cada uno de sus momentos, de sus niveles, de sus desarrollo, de sus etapas, de sus estadios, en este camino del ser y del aprender. Ser y aprender que están absolutamente ligados, porque uno es lo que aprende. Porque lo que aprende se integra en el ser. Forma parte de uno mismo. Forma parte de su cuerpo, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus temores. No son dos procesos diferenciados. En realidad nosotros diferenciamos. Entonces, yo diría que las experiencias sociales, las experiencias laborales, particularmente en estos últimos tiempos a nivel de las zonas urbanas, están planteando un tipo de ordenamiento tal
en la vida de las familias, en la vida de las instituciones, en la vida de la comunidad, que las familias, las instituciones y la comunidad se ven compelidas, diríamos, se ven empujadas, se ven impulsadas cada vez más de manera diferente y con distintas justificaciones a enviar a sus niños cada vez más pequeños a estructuras, a lugares, espacios que los albergan, que los reciben, que los cuidan, como los cuidan, que los educan, como los educan, durante una cantidad enorme de horas, cada vez más horas, durante casi todos los tiempos en vigilia del niñito. Entran a la mañana temprano, se van a la tarde, ya se bañan y a comer y dormir, muchas veces. Algunas veces. Pero además, casi todos los días de la semana, y casi todas las semanas del mes, y casi todos los meses del año, y casi todos los años, o todos los años, de la protoinfancia y de la infancia. Por lo tanto, estos lugares se han constituido realmente para estos niños en sus albergues diurnos, en sus hogares diurnos. Entonces, ¿qué vivencias, qué experiencias, qué procesos en esa vida cotidiana viven, ¿no? Estos chicos, vivencias, experiencias que los nutren, que los sostienen en estas estructuras? Y es indudable que cada niño en particular va a vivir, cuando llegan al mundo y el mundo les llega con estos adultos que vemos, por ejemplo, acá, con esos gestos, con esa actitud, con esta sonrisa, con esta disponibilidad, con ese intercambio de miradas, de actitudes, de gestos. Cada uno de los niños vive, siente, experimenta, padece muchas veces, tal vez algunas veces goza también, de manera distinta, de manera muy particular, diversa, a partir de su maduración, a partir de su estructura, a partir de su historia personal, de su historia vincular, va a vivir los avatares, yo digo muchas veces las aventuras o las desventuras de estas entradas, de estas salidas, de estas permanencias en estos lugares que los acogen con tanta ternura a veces, en estos espacios tan abiertos, ¿no? Con tanto aire, con tantas posibilidades de dedicarse a cada uno en particular, o en estas otras estructuras donde lo particular y lo individual y lo personal en la educación personalizada pasa a ser en el montón de niños de esta edad, puestos en ese círculo, donde, como vemos, hay alguno que se cae por acá en el almohadón, el otro que no puede ni levantar la cabeza para ver acá la campanita que le muestra la maestra, o el pito con ruido del tren que le va a mostrar dentro de 2 minutos, porque esto es un largo video al que pueden acceder por internet. Donde en realidad, bueno, entonces, ¿qué hay de esto? De esta mirada personal, individual, personalizada, empática con cada uno. Bueno, pero ahí están y se sienten muy satisfechos y orgullosos, me imagino, porque lo suben a YouTube, que es de donde yo lo tomé, de sus planificaciones pedagógicas, de estimulación sensorial, por ejemplo, cuando en esas estructuras los sientan a los niñitos que apenas se sientan, que todavía ni se sientan por sí mismos, tal vez algunos, y quedan sentados ahí en un pelotero. Lo cual significa en un lugar muy inestable, en un lugar que por lo tanto el desequilibrio, angustia, y que además
con el esfuerzo de poder sostenerse en equilibrio no pueden ni siquiera agarrar una pelota. ¿Y qué van a hacer además si agarran una pelota? ¿Qué más de agarrar una pelota y llevársela a la boca para sostenerse en su inseguridad puede hacer un chico en un pelotero de esta edad? Digo, tal vez más grande, no sé, pero en esta edad. Bueno, pero es así como entran, como viven, a veces los desprendimientos con la familia, con esta angustia, con esta ansiedad, con esta desorientación, con esos dos adultos que los miran, que no los miran, en ese primer día de entrada, llorando, muchos de ellos, hartos, muchos de ellos, de los adultos me refiero, frente a la angustia de los chicos. ¿Qué viven estos chicos? Justamente en la vida cotidiana una y otra vez, en estas colectividades preparadas para albergar a los chicos durante tanto tiempo, que durante tanto tiempo a ellos les resultan extrañas, con rutinas, con códigos, con reglas que son totalmente incomprensibles para los chicos, que son impredecibles para los chicos, a los cuales tienen que acostumbrarse, habituarse y soportar sin entender por qué, tal vez, ni para qué, ni cuánto tiempo, ni cómo duran, reglas, rutinas. Interesante, ¿no? Las niñas de rosa, los varones de celeste. Las rutinas, las filas para entrar, estos niñitos que recién están dominando su control postural, su seguridad en sí mismos, su equilibrio, agarrados del otro que los tira, los tironea, los caen, arrastran al otro, el otro que lo empuja. ¿Cómo arman, organizan esta disponibilidad corporal para la acción y para la comprensión de lo que el otro quiere que hagan? ¿Cómo viven los niñitos todo este tiempo con las piernas colgadas, esperando que les llegue la comida, una cuchara, cada uno, una vez? ¿Qué hay de ese contacto de miradas, de ternura, de complicidad en estas rutinas cotidianas? A las que los chicos se habitúan. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Con qué preguntas? ¿Qué espera? ¿Qué necesita? De la mirada del otro que tal vez en ese momento no llega. Entonces, ¿cómo goza? ¿Cómo soporta? ¿Cómo vive? Por ejemplo, este niñito que lanza la pelota, pelota que se proyecta. Muchas veces he mostrado esta foto, que es una foto que me regaló hace muchos años Bernardo Couturier, que lanza la pelota como una proyección de su propia mano, como un objeto que prolonga su mano, que se abre en un espacio que va a apropiarse del espacio lejano, y hay que sentirse seguro de sí mismo para abrirse a ese espacio lejano. ¿Y qué siente, por el contrario, el otro que está al lado? Que aferra la pelota contra el cuerpo, esa pelota integrada al propio cuerpo, como decía John a la mañana, ¿no? Esa pelota que significa de alguna manera una parte de su propio cuerpo, y que la aferra allí para que no se le escape, no se abra en ese espacio tal vez amenazante. Entonces, ¿qué sabemos de cómo vive cada uno de estos niños su vida de niño en este ambiente particular, colectivo, que siente, que le interesa, que teme, que espera a esta edad, que vive aferrado acá al almohadón, al peluche, que observa para intentar, en alerta, para intentar controlar de ese espacio, que espera a través de la ventana, a quienes mira, a quienes tal vez espera
sueña, dibuja. ¿Y por qué tanta rabia? ¿Qué es lo que lo hace rabiar? ¿Por qué la rabia? Es interesante esta rabia jugada con el material, muy interesante. Pero ¿cuál es la rabia? ¿Por qué tanta rabia? ¿De qué es la rabia? Entonces, creo que esto es interesante para poder ponerse a pensar que vive, que sienten, que experimentan, por ejemplo, este grupo de niñitas de pie, ahí disfrazadas, no sé muy bien de qué, de bailarinas hawaianas, qué sé yo, alguna cosa por el estilo, en ese escenario, frente a la mirada que llega de todos, con la fuerza de la mirada, como decíamos antes, de todas esas miradas que ahí se aglutinan sobre cada una de ellas, cuando nosotros también y lo sentimos, y además en los dichos populares está el mal ojo, ¿no? La mirada que te perfora, que se apropia. Cuando hemos aprendido con Henri Vallon que existe una paratonía, es decir, diríamos un ajuste, un desajuste del tono muscular, por eso se llama paratonía, por reacciones de prestancia frente a la mirada del otro. Es decir, que hay un cambio tónico, corporal en la actitud de cada uno de nosotros cuando sabemos que nos están mirando. Y a veces cuando percibimos en la espalda que nos están mirando. Esa fuerza de la mirada, ¿cómo la reciben estos chicos? Ahí arriba excitados porque tienen que, a la alegría, se ríen, los llaman, se agitan y no entienden por qué ni qué. O cuando tienen que aprender a bajar de la rampa. Porque está planificada la lección de psicomotricidad. Y entonces la maestra muy cuidadosamente le enseña cómo poner ¿no? Le muestra cómo tiene que poner la pierna. La maestra no es que no tiene conciencia de que la nena está llorando. Tiene mucha conciencia. Pero eso es secundario, se tiene que acostumbrar. Ya se va a acostumbrar, ya se va a habituar, ya va a aprender. Porque además si no prueba, ¿cómo va a saber? Y estos principios pedagógicos están presentes en tantas escuelas, no sé si acá en el País Vasco, creo que no. Hay demasiados psicomotricistas acá en el País Vasco. Y psicomotricistas de buenas escuelas, digo, no de estos otros. Pero seguramente existen tantos que si ustedes buscan por YouTube, es una mina de oro para encontrar lo terrible que es la vida de los niños en las estructuras infantiles. O lo que tienen que soportar. Entonces, en este lugar, donde además de vivir esto, en estos ambientes colectivos, en una vida complicada, donde estos chicos muy pequeñitos tienen que habituarse, acostumbrarse a que están en el mundo y el mundo es este, un mundo tan extraño para ellos, donde generalmente hay 3, 4, 5 adultas, al menos en mi país, en la Argentina, no hay adultos, hay adultas que se ocupan de los niños pequeños. Más, acabo de ver anécdota, me acaba de llegar un WhatsApp de Brasil diciendo, con un reglamento del Ministerio de Educación del Brasil, de Bolsonaro, por supuesto, diciendo que cuando los chicos de la escuela infantil tienen que ir al baño, tienen que ir con una mujer, una maestra femenina, no pueden ser acompañados por un hombre. Ah, porque ahora la pedofilia es solo es solo masculina. Sí, la perversión con los niños es solo masculina, no es femenina. Por reglamento, al baño los acompañan las mujeres. Los cambian las mujeres a los chicos, no los hombres. Bien, entonces yo diría, estas mujeres, estas educadoras,
heroicas tantas veces, que giran agitadas alrededor de los chicos tratando de atenderlos, de acompañarlos, de darles aquello que necesitan, de recibirlos, de acogerlos a cada uno en su necesidad, pero que al mismo tiempo están tratando de resolver tantos obstáculos cotidianos. Por ejemplo, faltó una colega, ¿qué van a hacer con los niñitos de esta colega? Y en este momento hay un padre que está protestando porque el chiquito se olvidó el abrigo ayer y que no encuentra el abrigo del nene, y el otro nenito que está aferrado al cuello de la madre que no quiere entrar ese día. Bueno. Y además justo ahora llegan los proveedores a traer la mercadería para la cocina y resulta que pisotearon el piso donde van a estar los nenitos gateando. ¿Cómo van a gatear los nenitos ahora sobre ese piso sucio? ¿Quién lo va a limpiar? Bien. Y en medio de todo eso, está Teresa, Lucía, Beatriz, Laura, particulares, educadoras, con sus ideas particulares, personales, con sus saberes diversos, con sus quereres diversos, seguramente tironeados por el quiero, sé, puedo, ¿no? Y seguramente con un sentimiento profundo de que no tienen ningún poder o muy poco poder frente al querer y al saber. Porque están siempre sometidas a los reglamentos, a los condicionamientos, a las ordenanzas, a los condicionamientos de la estructura, del lugar físico, por ejemplo, a los mandatos sociales, a los deseos de los padres, a los propios deseos, a las propias necesidades, a los temores propios y ajenos de los cuales indefectiblemente se hacen cargo. Lo sepan o no lo sepan, los absorben por impregnación, lo viven y lo actúan. Entonces, frente a esta realidad concreta que son las escuelas infantiles, estos lugares tan particulares, que son estos albergues diurnos para tantos niños, en la Argentina hay ahora centros de educación infantil para los padres que trabajan, y algunos trabajan muy lejos, que se abren a las 7 de la mañana y se cierran a las 10 de la noche. Y los niñitos están. Y algunos tienen además, porque los padres son obreros de algunas fábricas donde trabajan en turnos nocturnos, además tienen el lugar nocturno. Duermen también ahí. Entonces, en una estructura como esta, que visité hace unos años, hace un tiempo, pude ver a un niñito que se llamaba Iván, que en aquella época tenía 24 meses, y estaba participando en ese momento con otros compañeritos, estaban de una actividad preparada con mucho entusiasmo, deseos y expectativas por sus maestras, en una actividad que ella había sido organizada de tal manera, los chicos habían salido con la auxiliar al patio, mientras los niños jugaban en el patio, en el parque, ¿no? Ellos transformaron la sala habitual de los chicos y las decoraron con estos papeles colgados, rollos de papel higiénico, ¿no? Era una actividad muy promovida desde algunas ideas innovadoras en la pedagogía infantil. Entonces, todo esto, bueno, papeles por todos lados, rollos de papel, serpentinas, entrecruzados, etc. Y entonces, en ese momento, por supuesto, los chicos entran, se sorprenden en un espacio conocido, pero era desconocido, totalmente desconocido, entonces empiezan a excitarse y entran algunos corriendo y gritando y agarrando los papeles y tirando de los papeles, y otros de los chicos entraban atemorizados, caminando contra la pared, con la mano en la boca, con los dedos en la boca. Ahí Iván entra sorprendido, trata de seguir a alguno de los compañeritos de él, que iban arrojando pedazos de papel por todos lados, que se peleaban entre ellos para sacarle el pedazo de papel que el otro tenía, que era de él, que no era de él, bueno, que se rompía entonces.
gritaban, llamaban a la maestra, que entonces intervenía o no intervenía. En un momento veo que Iván toma un tubo del papel higiénico, el tubo ¿no? del rollo de papel higiénico, vacío, ya no tenía más papel higiénico, y empieza a recoger los pedacitos de papel y a meterlos por adentro del tubo. Un pedacito, otro pedacito, cada vez con más ansiedad, y se iba vaciando porque se le salía por el otro lado. Yo me preguntaba qué es lo que está reuniendo, ¿no? Como mostraba John, esta niñita que dispersaba las pelotas, que juntaba las pelotas, en ese juego tan placentero acompañado por el otro, pero acá estaba Iván solo, en el medio de una multitud, para él, de niños, y de adultos que cuidaban a una multitud de niños, 15. Pero 15 niños excitados es una multitud. Entonces, poco a poco, no había una mirada de un adulto, o por ahí me lo miraba un poco, no pasaba nada, seguían con otros. Él llenaba, se vaciaba, llenaba, se vaciaba, trataba de contenerlo, pero entonces si contenía ponía la otra mano abajo, entonces no podía poner los otros nuevos encima. Empezó a angustiarse, yo lo veía que empezaba a ponerse muy ansioso hasta que se sentó sobre una plataforma en un costado de la sala, se acostó de costado, ¿no? de lado, aferrando con las dos manos, digamos, el tubo, con los papeles que le quedaban adentro y con el dedo en la boca. Y yo pensaba, ¿por qué? Iván, que entró sorprendido un poco, poco a poco empezó a estar muy ansioso, a angustiarse, a replegarse casi en una postura realmente muy regresiva. ¿Por qué tanta angustia? ¿Qué era lo que le pasaba a Iván? Primera vez que me puse a pensar, ¿qué les pasaba a los chicos con esto? ¿Qué vivían cuando vivían estos trozados del material? ¿Por qué se angustiaban? ¿No? ¿Por qué estaban? ¿Qué vivían? ¿Qué miraban? ¿Qué atendían? En otro lugar, en otra estructura, en uno de estos jardines que se llamaban jardines alternativos, vi con muchas propuestas muy innovadoras, ¿no? De muchas experiencias que les hacían hacer a los chicos, les proponen a un grupo de bebés que debían tener entre 7, 8, 10, tal vez 12 meses el mayor, una actividad con gelatina de colores. La gelatina roja, la gelatina amarilla, y las hacían, los sentaban, obviamente, muchos de ellos, los más chiquitos, no se sentaban solos, los sentaban alrededor y les impulsaban, y ustedes ven ahí, ¿no? Como se ve, bueno, un esbozo de la mano de una maestra acá que le pone la mano y esta que lo empuja para que meta la mano allá adentro. Uno de los chicos estaban dudosos, no sabían, interesados, expectantes, pero temerosos también, no sabían muy bien por qué. Alguno mete la mano, la docente, ¿no? Le empuja la mano adentro y el chico hace un gesto de retirar la mano de allí, que hay agitado, y en ese gesto pierde el equilibrio, como el nenito que presentó John en el video, y se cae para atrás. Bueno, se cayó, perdió el equilibrio, se cayó para atrás, se golpeó, llora, desesperado, furioso. No solamente desesperado, furioso. Y yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que le provocó esta furia, esta desesperación? ¿Es la caída, es el golpe, es la gelatina, es la consistencia del material? ¿Por qué estos chiquitos tenían tanto rechazo, tanta dificultad para poner la mano, tantas dudas con respecto a esto? ¿Qué era? ¿Era la consistencia del material? ¿Por qué? En otro jardín, que fui a ver también en un momento, había otra escena.
estaban Giovanna y Martina, que tenía una 18 meses, eran muy chiquititas, la otra más o menos 21, ¿no? Giovanna apenas caminaba, todavía medio insegura. Las maestras habían preparado una actividad, había chiquitos de casi 2 años también, Josué tenía 22 meses, habían preparado una actividad con globos que ellas inflaban. Entonces las maestras inflaban globos, los chicos venían a pedirle el globo, ataban el globo, le daban el globo, los chicos salían corriendo con los globos, no alcanzaban ellas a inflar la cantidad de globos que tenían todos los chicos encima, y los chicos iban, salían agitados con el globo, uno quería quitarle, el otro se le explotaba el globo, al otro se le desinflaba el globo, otro para defenderse, que otro se le quería quitar el globo, se tiraba arriba del globo, entonces el globo se explotaba. En ese momento Giovanna le dan el globo en la mano y así medio insólita agarra su globo, viene Martina, le quita el globo. Y entonces empiezan las dos, ella tironeaba de una parte del piolín, la otra del otro pedazo, y de repente ahí en esa pelea entre las dos, en ese forcejeo entre las dos, plaf, el globo estalla. Y ellas se quedan sorprendidas, absolutamente sorprendidas, estupefactas. ¿Qué pasó ahí? Fue el ruido de la explosión, no fue para tanto, pero... Y de pronto el globo, el pedazo, lo que quedaba, cae ahí de la mano de Martina. Giovanna estalla en un llanto desesperado, inconsolable, se acerca a la maestra, le quiere dar otro globo, ella no quiere otro globo, sigue llorando, rechaza el otro globo. Y mientras tanto Martina, mirando ese piolín y ese resto del globo, de la goma del globo que quedaba ahí colgando, empieza a metérselo en la boca. Se mete el piolín en la boca, se mete el globo en la boca, desesperada, y la maestra, que estaba como a 1,5 metros, 2 metros, le dice: Martina, la boca no. Cuando le dice Martina, la boca no, por supuesto, ella se terminó de poner el globo en la boca. Asustada, además, porque... Viene la maestra, le arranca el globo de la boca, porque se estaba a punto de tragar. Tenía que hacer fuerza, porque además ella mordía, ¿no?, el piolín para que no se lo sacara. Todo este forcejeo terrible, y yo me preguntaba, ¿por qué Martina se pone el globo en la boca? ¿Qué es lo que quiere conservar? ¿Qué es lo que quiere tener? ¿Qué es lo que quiere retener? ¿Qué es lo que quiere meterse adentro de ese globo disputado que ya no era más? Además, que ya no era más un globo, que era lo que quedaba de ese globo. Y que yo creo que ella ni siquiera entendía que eso que tenía ahí era la consecuencia del estallido, era el mismo objeto transformado. Era otra cosa, era otro objeto que estaba ahí aferrado a su mano. Entonces, me aparecieron muchas preguntas con respecto a lo que viven, a lo que sienten, a lo que experimentan los niñitos en algunas prácticas pedagógicas que con tanto cuidado, con tanta planificación, con tantas ganas, con tanta idea, planifican y proponen las maestras estas experiencias en infancias tan tempranas. Entonces, empezamos a pensar a raíz de todo esto e intentamos hacer una investigación, o no intentamos, sino que nos propusimos hacer una investigación en la universidad donde yo trabajo, con el equipo de investigaciones del Instituto de Investigaciones en Psicomotricidad que armamos hace muchos años, y empezamos a ver y a visitar jardines y escuelas infantiles y centros educativos para ver, muchos de ellos eran docentes y maestros en esos lugares, y entonces nos abrieron las puertas y pudimos recoger una buena parte, un material sumamente interesante sobre esto, cuyos resultados fueron presentados a principio de año a la universidad. El resultado de la investigación iba a ser publicado, creemos que próximamente, en un libro. Y que nos arrojó muchas dudas justamente acerca de qué pasa en que viven los niños
con las propuestas, a partir de propuestas pedagógicas, por ejemplo, de pérdida del equilibrio, de la estabilidad, de la profundidad, estas experiencias que ustedes vieron, algunas de ellas en las fotos. Y otras que recordamos porque tenemos montones de anécdotas, pero que en realidad no tenía las fotos. Entonces empezamos a pensar en cuál es este periodo de la protoinfancia, cuáles son las características particulares de un bebé, de un niñito pequeño, en esta etapa de los 2, 3 primeros años de vida. 2, 3, 4 diría yo casi en este momento, a partir de la enorme fragilidad, vulnerabilidad que vemos en los niños, tal vez a raíz de la vulnerabilidad que vemos en los que cuidan a los niños y de los familiares que tienen a estos niños, ¿no? No pueden hacer otra cosa más que impregnarse de la misma vulnerabilidad del ambiente, digo. Entonces nosotros sabemos, ya en algunos otros seminarios acá lo hemos compartido, que en este periodo de la protoinfancia es un periodo muy particular donde los niñitos son muy diferentes, estructuralmente diferentes, a como son a los 4, a los 5, a los 6, que no solamente son mayores, más grandes, más pesados o tienen más conocimientos, sino que son psicológicamente distintos, socialmente distintos. En estos 3 primeros años van a vivir de manera muy trabajosa, a partir de un trabajo permanente de construcción de sí mismo, un proceso de constitución y de configuración de este psiquismo en el cuerpo. Psiquismo que está pegado, que está amalgamado, que está mezclado, que está fusionado en el cuerpo. No es que el psiquismo se inserta de otro lado, sino que en realidad esto que vive de las emociones, de los afectos, del conocimiento, de los ojos abiertos, tratando de entender este mundo tan diferente, todo distinto y desconocido, se va condensando, digamos, se va a partir de esta movilidad, separando poco a poco en estas 2 entidades que nosotros reconocemos en una unidad estrecha todavía durante muchos años, que es estas características del psiquismo y el cuerpo. Cuerpo y psiquismo que están amalgamados en esta edad. Es decir, que hay un proceso que parte de la indiscriminación del entorno, no tienen idea de qué es yo, no yo, qué es uno, qué es el otro. Un proceso que parte de la indiscriminación, de la fragmentación, ya lo decía John esta mañana, de las sensaciones que vive, sensaciones que son muy fugaces. Porque un niño siente algo en el estómago, no sabe cuál es el estómago, pero siente algo caótico que nosotros llamamos hambre, y ahí aparece una sensación de vacío, de algo que le pasa que es terrible en ese momento, porque la dimensión de si es poco o mucho todavía en su psiquismo no existe. O está o no está. ¿Se siente o no se siente? No hay se siente poco, más allá del umbral, es todo. No hay distinción de poco, más, un poco más, nada, todo. No hay esos matices. Como no hay matices de es en una parte del cuerpo o es en todo el cuerpo. Sensaciones de la mano que le pasa delante de los ojos, de los pies que se le mueven, de la inseguridad frente a los reflejos que despiertan una cierta inestabilidad, aunque esté apoyado sobre la espalda. Sensaciones fugaces, difusas, confusas, que se van ante la repetición construyendo como percepciones de sí mismo y del mundo, indiscriminados, indisociados, con una enorme incontinencia emocional porque no hay nada en su propio psiquismo que lo contenga, más que lo contienen los yo auxiliares de los adultos que lo acogen, que lo consuelan, que lo contienen, que lo envuelven para darle forma y continencia y sostén. Por lo tanto, en un permanente desborde emocional. En un camino para ir construyendo progresivamente desde esta realidad donde lo que predomina es la desestabilización y lo que va a vivir por momentos es el sostén.
construyendo esta continuidad del sí mismo. Y nosotros vamos a ver que hay signos evidentes de ese proceso costoso que vive el niño entramado, organizado, armado, diríamos así, a través de estos elementos que llamamos organizadores del desarrollo, que es por un lado el vínculo de apego que está ligado a la exploración del otro y de sí mismo, y a la comunicación con el medio, y a la seguridad postural, y al orden simbólico, que son las representaciones sociales de la cultura, de los mitos, de las creencias, de los saberes, de las prohibiciones, de los tabúes, y que van a permitir al sujeto en cada una de sus etapas transformarse, ser la persona que es en cada uno de esos estadios. Y entonces, ya en otras oportunidades, yo fui desarrollando esta vivencia de la vida intrauterina. Y entonces, simplemente para explicar que ahí nacen las angustias de pérdida del cuerpo de las que hablaba John. Porque en esa unidad intrauterina, en ese cuerpo de la mujer, en esa diferenciación del cuerpo de la mujer, que es esa unidad intrauterina de embrión, feto, cordón umbilical, pared intrauterina, placenta y líquido amniótico, se van a vivir, seguramente es una simbiosis, una continuidad, una contigüidad, una presencia permanente, no hay ausencia, no hay ruptura de ese núcleo en maduración y en transformación y en diferenciación permanente. Por supuesto, con intercambios físico-químicos, hormonales, entradas, salidas, aferencias, eferencias, conexiones precarias, que van a dejar alguna huella, algún registro en la memoria celular, y en aquella memoria que tal vez empieza a generarse en la constitución de un proto-germen, diríamos así, en una semilla de un psiquismo. En el proceso de nacimiento, en el momento justo del nacimiento, se produce una metamorfosis, un cambio, que va a ser el cambio de feto a bebé, de feto a neonato. Y en ese cambio está estructurado a partir de una enorme pérdida. En ese momento del nacimiento va a perder 4 de las 5 partes constitutivas de su cuerpo. Va a perder la pared intrauterina que lo contenía, la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical. Y entonces ese feto transformado en neonato vive vivencias caóticas de pérdida del cuerpo, de los límites, de la piel que lo envolvía, sensaciones de caída por la fuerza de gravedad que impresiona fuertemente en el laberinto y que va a despertar enormes los reflejos, como los reflejos de Moro, estímulos diversos. Yo voy muy rápido porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero además está en la bibliografía y además porque acá me dicen que me falta poco tiempo. Sobre todo. Por lo tanto, lo que les quiero señalar es que no es que hay fantasías de angustias de pérdida del cuerpo. Hay pérdida del cuerpo. Hay vivencia concreta de pérdida del cuerpo. Y por lo tanto hay registros emocionales, afectivos, ulteriormente, concretos, de pérdida de esa unidad intrauterina en la vida extrauterina. Y por lo tanto va a haber esta discontinuidad entre momentos de presencia con el otro, que solamente puede soportar esta pérdida del cuerpo, esta pérdida de los límites, porque va a ser recibido cuidadosamente o más o menos cuidadosamente o negligentemente por un grupo social, no por la madre y no por la función materna solamente, por la función de un grupo social que prepara, que está el padre, la familia, el obstetra, el ginecólogo, los enfermeros, que preparan esta llegada al mundo cuando el mundo le llega a este chico. Y que preparan qué mundo le va a llegar al chico. Y por lo tanto, este grupo protector tiene funciones reguladoras proteicas, es decir, nutricionales, para nutrirse en reemplazo de lo que vivía en la vida intrauterina, de sostén, de filtraje, de continencia, de cohesión,
con entonces registros de discontinuidad, de ritmos, copresencia, ausencia, intercambios tónico-emocionales, intercambios intersubjetivos que van a dejar sus huellas. Lo importante es que es la emoción y por lo tanto el registro de placer-displacer, de miedo, de terror, de continencia, de satisfacción, de completud o de incompletud, lo que le va a dar sentido y lo que va a anclar en la memoria la percepción del propio cuerpo o la percepción del cuerpo en el entorno, porque no existe ni no se puede dividir el cuerpo, el sí mismo, de lo que es el contexto en el cual está viviendo. Lo va a albergar, lo va a anclar como una proto-representación, como una primerísima representación que va a ser precursora, entonces, justamente de la representación mental. Y entonces la función de apego con el otro, la función protectora que el otro va a tener, de ese yo auxiliar, proteico y protésico, le va a permitir a este bebé vivir esa completud por momentos, ese sostén por momentos, y su propio desarrollo y el cúmulo de placer contenido en esas interacciones y en esos intercambios le van a permitir progresivamente separarse y crear un espacio lleno, justamente y no un vacío, un espacio lleno de proto-representaciones, de imágenes, ¿no?, albergadas en su cabeza y lleno de objetos transicionales que los adultos han puesto a disposición y que él va a cargar con esa función de acompañarlo, de tranquilizarlo, de neutralizar el miedo a lo desconocido. Entonces, desde esta perspectiva, yo quería plantear que es muy difícil para el niño construir la unidad de sí mismo, la identidad, la subjetividad, que pasa por muchísimos momentos, como este del encontrar la imagen de su propio cuerpo en un objeto y no reconocer, no saber que es sí mismo, que lo va a buscar a otro, hasta llegar mucho después a poder construir, por ejemplo, este redondel con la soga, y que cuando la maestra le dice, ¿quién hizo esto?, él se va a dar un límite, la frontera entre el adentro y el afuera, entre el yo y el no yo, y va a decir yo. Y va a tardar por lo menos 2 años en enunciarse en primera persona. Y poco tiempo antes, él se enunciaba cuando le decía a la maestra, ¿quién hizo eso, Pablo? ¿Quién hizo eso, el nene? Es mucho antes de decir yo. Porque el yo implica que hay una transformación mental en su psiquismo, un cierre de un continente psíquico que le hace reconocer que yo soy yo, diferente de vos. Y proyectar, por lo tanto, eso que ha podido construir, porque nadie puede poner afuera lo que no tiene construido adentro, y por lo tanto va a poner allí en esa construcción una proyección, una prolongación, si ustedes quieren una simbolización de ese sí mismo que ha podido construir. Poco tiempo antes hacía un garabato, no podía cerrar con esa minuciosidad la cuerda como ustedes vieron antes. Poco tiempo antes había apenas por ahí esbozados algunos cierres ocasionales. Poco tiempo antes recién podía hacer algo como un continente y poner algunos contenidos adentro que nosotros podemos decir tal vez sean representaciones de los ojos o de la nariz o de la boca. Pero también en esa época, justamente y casualmente a la misma edad, entre los 2 y 3, y más vale cerca de los 3, estos niñitos van a empezar a sentir y a darse cuenta que hay cosas que se desprenden de su cuerpo y van a tener la maduración suficiente desde el punto de vista neurológico que le permite captar la sensibilidad interna de órganos que no ve y saber que esto
y tiene la maduración, por lo tanto, y la asimilación del mandato social, que dice que acá, en esta cultura, no se hace pis y no se hace caca en el mismo lugar donde se come y donde se juega, y que por lo tanto hay otro lugar para eso. La asimilación de este orden simbólico del mandato social, más la maduración neurológica y más la maduración emocional, le permite superar el miedo a la pérdida del cuerpo, de esto que se le está cayendo, que se le está perdiendo de sí mismo, cuando ve que se le está cayendo esto que se llama pis o esto que se llama caca. Y yo ya muchas veces les he dicho, y lo he repetido la otra vez, que si ustedes tuvieran la experiencia de verse en un espejo y en este momento, frente al espejo, se miran y se arreglan y de repente la nariz se les cae o les sale un chorro de algo de la oreja, se pegarían un susto, pánico. Y eso es lo que vive un niñito con esto que se le sale del cuerpo y no sabe por qué, ni cómo hacer, y cómo hacer para que no. Y ese periodo de no saber, y saber hasta que saben a ver cuándo, le lleva todo un proceso de maduración de la psicogénesis, diríamos, hasta que él pueda darse cuenta que acá tiene que cerrar y apretar una parte del cuerpo que no ve, que tiene que abrir y relajar, después, más allá, en otro lugar, esa misma parte del cuerpo que no ve, en otro sitio. Y por lo tanto eso implica que hay una construcción del esquema corporal más allá de lo que mira y lo que ve y de lo que se ve en el espejo, que es una maduración neurobiológica, psico y social, cognitiva, emocional y espacio-temporal. Por lo tanto, implica hacer una forzatura, una violencia contra el niñito cuando le quieren enseñar el control de esfínteres. Porque el control de esfínteres es un momento de la psicogénesis y por lo tanto está integrado al desarrollo de su personalidad en su conjunto. Separar esa función, aislar esa función de ese conjunto es una violencia contra justamente la integración de la persona, la unidad de sí mismo. Casualmente, en esa etapa, y decíamos nosotros en ese proceso de la psicogénesis, voy a tomarme tal vez 5 minutos más, si ustedes me lo permiten, porque creo que para poder entender qué era lo que tal vez, o hacer alguna hipótesis de lo que le pasaba a Iván y a Martina y a Giovanna cuando veíamos estas cosas. Porque yo soy yo, dice, para mí mismo, y vos sos yo para vos. Dos poderes distintos. Y los dos somos nosotros, pero únicamente si yo lo acepto. Este es un poema de un poeta húngaro que se llama Miklos Ratnoti y que me parece que da cuenta de ese proceso psicogenético que permite a un chico reconocer que cuando vos decís yo, no soy yo, sos vos. Y cuando vos decís vos, soy yo. Y que eso hace que al mismo tiempo estructure el yo y el vos, o el yo y el tú, como quieran llamar ustedes, pero al mismo tiempo se estructura el él y el ellos. Y nosotros somos vos y yo diferenciados si yo lo quiero. Y no, los amigos salen al patio, los amigos van a jugar. Hola, ¿no? La Argentina se ponen nombres, las mariposas, los bichitos, qué sé yo. Y entonces salen los bichitos al patio. Digo porque esto es un trabajoso proceso, doloroso, lleno de acechanzas en todo momento, de pérdida de sí, de inseguridad, de constatación de sí, soy yo o no soy yo. La comida ya sabe que es él, pero soy o no soy. Y todavía me sorprendo y toco el espejo para ver si soy yo, si está el nene o no está el nene. Y me asombro, ¿no?, con la mano en la boca. Y poco a poco me pongo a prueba para saber qué se transforma, qué cambia, qué desaparece cuando yo me disfrazo.
Cuando yo me transformo porque yo me quiero transformar y porque sé y controlo que puedo sacar la capa y dejar de ser el Batman o el personaje, cuando yo quiero. Pero entonces, si esto es un proceso de la psicogénesis y los chicos me muestran cuándo están maduros suficientemente esa seguridad en sí mismo, esa continuidad, esa consistencia de sí mismo, para animarse a perder o a poner a prueba lo que trabajosamente construyeron, imagínense ustedes lo que siente, lo que vive un chico cuando el adulto le pega una patada al tablero y le destruye en un segundo esa unidad que es de esa identidad precaria. Y de repente él que era Pablo resulta que ahora es un tigre y después es un pajarito y después es un payasito y después todas cosas que divierten mucho a los adultos, pero él, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es su identidad y su continuidad de sí mismo en este momento que le está construyendo? Y que todavía no puede ponerla en juego porque todavía no está seguro de haberla construido. ¿O qué le pasa a este chico cuando en un cuerpo que de repente tiene este color, pero ahora ya no, y ahora es azul, y después le ponen otra cosa y no es más azul, es rojo, es cualquier otra cosa? ¿Y para qué decir que siente, que vive un chico cuando el adulto confiable, que conoce todos los días, de repente se disfraza y no es más, y es la hormiguita viajera, o es ese personaje, o es ese oso grandote, y no es más esta persona conocida, confiable, no es más. Aparece y desaparece, y yo no sé por qué aparece ni por qué desaparece, ni cuándo aparece ni cuándo desaparece, y por lo tanto queda integrado como un objeto de riesgo, porque no sé cuándo va a aparecer y cuándo va a desaparecer en la realidad, pero tampoco sé cuándo va a aparecer y desaparecer, con qué personaje, con qué disfraz, en mi cabeza, en mis sueños, en mis pesadillas. Por lo tanto, cuando uno vive en un entorno frágil, y desgraciadamente cada vez es más frágil, más inconstante y más inestable, aún lo suficientemente buenos, como diría Winnicott. El nivel de fragilidad social nos hace a todos estar en un lugar muy amenazante. Es evidente que se van a activar las angustias, la ansiedad, la confusión, la desorientación, que van a llevar entonces a la producción muchas veces de ciertas repeticiones en los niños, a balancearse, a tratar de autocontenerse cuando el ambiente es amenazante, es inestable, es inseguro, es no confiable. Van a buscar en la continuidad de una acción, ¿no? Y van a decir, es un rasgo, trastornos del espectro autista. Este niñito, iteraciones, cuando en realidad lo que está buscando en esta continuidad, en esto que hace lo mismo, es proyectar la precaria continuidad de sí mismo, y que cuando no lo hace se disuelve, se cae, y lo único que sale es su propia vulnerabilidad, su propio yo que no termina de configurarse y de constituirse. Entonces aumenta la alerta, aumenta la excitación, la desconexión. Simplemente esto lo podemos ver, inclusive las enfermedades psicosomáticas, porque el proceso de conocimiento, la función cognitiva, es una función, y por eso lo enlazo con la primera parte antes de la pausa, es una función que se construye a partir de la propia experiencia. La función cognitiva tiene que ver con ese proceso de proyectar lo que uno conoce sobre lo desconocido, de velar, de confundir, digamos, con aquello que yo conozco, creo que es, lo proyecto, y que cuando, por ejemplo, un chico ha podido construir su verticalidad y sabe que como él lo ha construido, si se cae, puede volver a sentarse, no como el nene que lo sentaron, se cae y no sabe cómo volver a sentarse, ni puede volver a sentarse, puede proyectar esta verticalidad en los objetos y proyectar la verticalidad en la torre. Y puede, por lo tanto, soportar, como muchos chicos, creo que ayer o hoy decían en algún momento, no soportan
cuando la torre o el muro, ¿no?, en psicomotricidad lo arrojan o lo destruyen, porque es un chico que no ha podido construir esa integridad, continuidad, seguridad de sí. Y por lo tanto, el muro que se pone en cuestionamiento va a proyectar justamente la vulnerabilidad. El chico que está seguro, que lo construyó y sabe que se cae, que se vuelve a poner en vertical, no tiene ningún problema de que se le caiga la torre y volver a armarla, porque sabe que la vuelve a armar. Pero ¿qué pasa si en lugar de un objeto firme y seguro es una sustancia gelatinosa como la gelatina, si es una espuma de esas de afeitar que usan para hacer no sé qué tipo de estimulación sensorial? ¿O qué pasa con un globo que cuando lo tocan desaparece? ¿O con una burbuja como Josué que intentaba agarrar la burbuja y desaparecía? Se desvanecía y entonces tenía la sensación, la culpabilidad y la vergüenza de ser él el que rompía, hacía desaparecer la burbuja. Porque hay que entender que en este proceso de relación hay permanentemente el sujeto que todavía no está diferenciado totalmente de los objetos externos y que no saben que están afuera. Son de él, prolongación de él, como la pelota con la que extendía el brazo el nene, van a poder, frente a objetos firmes, consistentes, que no se disuelven, que no desaparecen, les van a devolver una imagen de consistencia. Uno se va a apoyar sobre una mesa firme y le devuelve una imagen de fortaleza. Pero si uno se apoya en una tabla, en una mesa que es frágil, se cae, lo que le devuelve es la propia fragilidad, la propia incompetencia, va a introyectar una experiencia con los objetos que vuelve a activar aquello que la propia vulnerabilidad que ha proyectado. ¿Qué decís? Que ya me pasé un montón de tiempo. Bien, por lo tanto no me queda otra cosa más que cerrar. Simplemente para decir esto que me parece que era lo que nos permitía pensar tal vez qué era lo que se activaba como angustias de dispersión, de segmentación, sin ninguna posibilidad de continencia en Iván, cuando iba juntando los papelitos y se angustiaba porque los papelitos se le iban y los podía retener, con el otro frente a los globos, porque ¿qué proyecta, qué introyecta frente a esto que se rompe permanentemente un chico que siente esta vulnerabilidad? Y entonces, desde esta perspectiva, es que yo quería de alguna manera mostrar cómo en el origen de los miedos, de las angustias, están justamente vivencias que son reales, pero que es la experiencia con el mundo externo, la solidez del adulto y la estabilidad del adulto, lo que le permite introyectar la posibilidad de introyectar esa solidez y esta entereza, esa firmeza y de los objetos con los cuales él también se va a construir y va a poder transformar la vulnerabilidad en fortalezas. ¿Terminamos acá? Terminamos acá. Gracias.